La ciencia, como la cocina, se trata de procesos. Como una receta, partimos de la observación de los hechos, de los ingredientes, del mundo que nos rodea. Investigadores e investigadoras formulan hipótesis, así como los chefs imaginan combinaciones de sabores y las ponen a prueba. Experimentar con texturas, mezclar saberes, condimentar con datos. De eso se trata la cocina. Y también la ciencia. Bueno, estamos en el comedor del área salud, comedor de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy estamos con Paula Caldo, que nos va a cocinar unos ricos canelones. Paula es doctora en Historia y licenciada en Ciencia de la Educación. Vamos a charlar mientras que ella nos cocina justamente cómo se fue dando en su vida académica esta unión entre la ciencia de la educación y la historia. Paula, contanos cómo arrancamos. Bueno, vamos a arrancar con estos canelones haciendo los panqueques. Los canelones Perfecto. Es una receta que lleva 3 pasos, entonces hay que empezar por lo primero, que son los panqueques. Segundo, la salsa blanca para cubrir y relleno, y finalmente el relleno cerrándolo con la salsa blanca y después emplatamos. o sea, hay un método que hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Después vamos a ver si se puede innovar o no se puede innovar. Entonces, pasos. En esos pasos tenemos bols. Batidor. Sí, hay paso. Para esto necesito un huevo, harina, Bien, acá un poquito tenemos de la aceite harina. y leche. Te voy preparando la harina, la cantidad. Sí, mitad más o menos. Perfecto. Esta parte a veces falla. Me interesa esto de la cuestión de los ingredientes en la investigación de la historia, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Se puede los decidiste vos de una vez y para siempre los ingredientes de tu carrera académica o fuiste cambiando? Seguí una receta. ¿Seguiste una receta? Para investigar una tiene que seguir una receta que generalmente la pasa a alguien. Que después uno innova, que va mezclando cositas. Cuando vos hiciste la licenciatura, ¿ya sabías que ibas a hacer historia después? Sí, mi objeto era la historia y fundamentalmente la historia de mujeres, siempre. Siempre, desde el origen. Y por pensar en la historia de mujeres... ¿Trabajaste con el tema de la educación? Llegué al tema de la educación. Yo te iba a preguntar eso, cómo era el huevo o la gallina, ¿no? Por una cuestión que fue siempre como que yo no la vi separada. Yo parto de la idea de que las mujeres no... Esto es todo a ojo. No, todo a ojo. Hay un orden. Entonces, de una receta, pero es todo a ojo. Un huevo y un poco de leche. Un poco de leche. Un poco de leche. Y después el tono se lo vamos dando con la cantidad de harina. Que una dice es una taza, pero en realidad es hasta que... ¿Cómo queda? Haya una textura que no sea, que es el punto. Como que una crema eso del líquida. Punto, con una crema líquida, pero ese punto es algo que se logra haciéndolo. La cocina es un saber práctico, es difícil de explicar cuál es el punto del... Porque a ver, Bien. acá hay un huevo y hay un poco de leche. Podemos que debe decir ser una la taza mitad de una leche, más o o la menos. mitad, más o menos. Perfecto. Sí, porque es un huevo. Y ahora Bien. hay que ir agregando según la textura, que esto... Bueno, entonces, digo, de la misma manera que en tu investigación, digo, hay una receta que, como me decías, es transmitida, hay alguien que la transmite, pero después uno le va encontrando su punto. Va encontrando su punto, va encontrando sus lugares, a veces, pero siempre alguien te tiene que dar la llave de cómo se investiga, de cuáles son los temas. Generalmente, en el caso mío, yo empecé trabajando en un proyecto de investigación donde repartieron temas y a mí me dijeron... ¿Como estudiante? ¿Eras estudiante de la licenciatura? Era estudiante y formaba parte de un PID de universidad, de un proyecto de investigación, y la directora del proyecto me dijo, vos te vas a hacer cargo de la historia de la mesa y de la alimentación. Eso era el año 98. Y ella me dijo, este tema no hay mucha investigación en Argentina, pero en Europa se investiga. Y si vos seguís por ese camino, y efectivamente, arrancamos en el 98 y estamos acá.
Paula, y esta persona que te dice esto, bueno, vos vas a investigar esto, pero hubo una decisión tuya de dedicarte a la investigación, o por lo menos de dedicarle tiempo en el cursado de la materia y de la carrera y demás, de dedicarle tiempo a la investigación. Sí, fue una decisión que, bueno, yo quería escribir, quería producir conocimientos, quería producir conocimiento histórico. Y esta persona me dijo, me marcó el tema, me marcó las fuentes y me entregó de su madre, y acá vienen todas las tradiciones que se juegan, el libro de Doña Petrona, y me dice, vos vas a tener que hacer algo con esto. Yo en ese momento, que tendría 21 años, no tenía ni idea de cómo se cocinaba, no sabía qué diferencia había entre una espinaca te iba a preguntar, si la cocina. Una selga, y yo dije, ¿qué hago? Llegué a mi casa y empecé a mirar, eran recetas, que adelante tenía una introducción, que tenía la foto de Petrona, y me llevó mucho tiempo. Que además tiene toda una serie. Yo no sé si las nuevas ediciones, pero en mi casa había uno de Doña Petrona donde te daba todas las indicaciones de cómo tenía que ser una mujer dentro del hogar, qué había que comprar, cómo servir la mesa, no solamente las recetas, sino toda una cuestión de cosas, de trabajo. Sí, común. Sí. Paula, bueno, no dijimos que sos, ya lo aprendemos, no dijimos que sos docente de la Facultad de Humanidades en el grado y en el posgrado, pero te lo consulto ahora en relación a esto que vos decís. Bueno, siempre hay alguien que te marca, siempre hay alguien que ¿Cómo es esa relación con tus alumnos? ¿Los invitás a los proyectos de investigación? ¿Sentís que hay un interés por parte de los alumnos? En realidad yo trabajo en el grado en una materia que es de formación docente, que se llama pedagogía, y ahí tengo muchísimos estudiantes de muchísimas carreras que nosotros siempre decimos, no nos eligen de una. La gente que estudia formación docente quiere ser profesor de algo, no quiere ser profesor. Claro, hace una carrera y después profesor de, ¿no? Sí, entonces ahí es medio difícil llegar porque vienen con una cuestión disciplinar muy marcada. Muy marcada. Pero como yo trabajo en CONICET, ahí sí encuentro becarias que son generalmente mujeres interesadas en historia de las mujeres, historia de la educación, generalmente de las mujeres. Hay un momento en que una necesita una concentración. Una concentración en la cocina absoluta. Y en la investigación hay un momento de soledad. Y yo diría que en el primer panqueque es el momento. Y el primer panqueque es ese en el que una lo tiene que hacer sabiendo que generalmente sale mal, pero que no debe renunciar. Porque te garantiza que el próximo va a salir bien. Hay algunos historiadores que dicen a investigar se aprende investigando. Entonces, generalmente la primera participación va a ser una participación menor, con un... Bueno, como esa que tuviste cuando te dijeron estudia las mesas, esa Sí, donde recuerdo que en ese momento lo que llegué a hacer fue presentar un plato necesito. Una ponencia sobre las reglamentaciones de los modos de comer, sobre la mesa, trabajando con manuales de urbanidad de principios del siglo XX. Sorprendía, y eso creo que ahí hay algo que se genera con el objeto. Necesito la espátula. La espátula. Que se genera con el objeto, que es como un encantamiento, donde una quiere saber más. Ahora, exactamente. Querés saber más y te vas atrapando y empezás a buscar distintas fuentes y... Quiero decir que el primer panqueque le salió bien. Es muy difícil que el primer panqueque salga bien. Lo que costó fue completar, que ahora salió mejor. Bueno, acá estamos en todas estas investigaciones que yo estuve haciendo. Por supuesto, los panqueques aparecen con su historia y lo que nosotros estamos haciendo son crepes. Ahora estamos haciendo crepes. Porque son finitos. ¿Querés que yo termine con el panqueque y vos avanzás con otra cosa? Y vamos armando lo de la salsa blanca. Dale. Para hacer la salsa blanca, que es el segundo paso que lleva esta receta, necesitamos un ajo, un diente de ajo. Bien. Que se tiene que dorar con manteca, con un poquito de manteca. Esto es todo a ojo. ¿Hago otro o dos? Dos. ¿Con dos estamos perfectos? Con dos estamos perfectos. Y ya se puede poner a que tome calor la ollita para la... Guardamos ahí los panqueques por un tiempito.
que quedan para emplatar. Lo que te decía es que los panqueques generalmente son más gruesos que los crepes. Que los crepes, que son los que se usan para rellenar, generalmente para rellenar salado. Los panqueques son más gruesos, en Estados Unidos se hacen muy gruesos, incluso se les pone ingrediente... ¿Para que leude? No, frutos secos, se les va dando sabor, es como una tortita. Y en el caso... bueno, acá en Argentina los panqueques les llamamos a esto que hacemos, que es medio una cosa entre un crepe y un panqueque. Bien. Pero esto es más finito. Generalmente los más gruesos se hacen dulces, porque el dulce de leche necesita una cierta consistencia como para la comida. El panqueque con dulce de leche es un postre típico argentino. Estamos con Paula, que es experta, o sea, cocinando con una experta y una estudiosa de la cocina, ¿no? Por eso también ese detalle. Ponemos esto, secreto de abuela. Si lo queremos hacer más consistente, lleva más harina. Si lo queremos hacer más líquido, menos harina, eso es lo que... Yo tengo la hornalla sin poner la olla todavía para que no se queme, pero está prendida. Bien, esto. Entonces, primero. nuez moscada, 2 cucharaditas de harina más o menos y leche. Un poco para ir a tu pregunta, Sí, cuando yo quería estudiar cómo se comía en la provincia, qué se comía y cómo se cocinaba en la provincia de Santa Fe a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando yo me propuse, y ahora sí, acá no voy a usar el mismo cuchillo. ¿Qué querés? Acá tenés uno. Por el olor al ajo que deja. Vamos Bien. a tomar un poquito de manteca y ahora sí vamos a la olla. ¿Querés traer la manteca ahí o la olla va hacia ti? Ahora sí, ahí. Perfecto. Y ya meto el fuego, ¿no? Ya va el fuego para que... Bien. Dice que es poco ajo. Mientras que eso se derrite, volvemos a la cocina en la provincia de Santa Fe. Volvemos a la cocina. Yo quería estudiar cómo se cocinaba, cómo cocinaban las mujeres, con qué cocinaban, cómo negociaban la comida de todos los días las mujeres santafesinas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, yo estaba fascinada con eso y me parecía que iba a poder decir un montón de cosas. Además, la renovación de la historia hablaba de dar voz y visibilizar a los sujetos no reconocidos por la historia, y las mujeres cocineras son actores fundamentales, porque si no comemos nos morimos. Acá te puse esto, si Esto querés. es fundamental. Y a su vez estábamos ahí con esto se tiene que... bajar un poquito el fuego. El ajo se tiene que... ¿Dorar? Que dorar, pero no quemar. Qué olorcito. Esta es la parte más linda. Sí. Esta es la parte más linda, y porque no raye la nuez, porque si no el olorcito, el perfume te va ubicando en algún tipo de cocina esto. Bien, yo quería estudiar eso, el tema es dónde, cómo encontrar huellas de eso. Claro, porque nos habla, en realidad, esa historia de esas mujeres, en realidad, van hablando, ¿no?, de un montón de cosas, ¿no? Nos van hablando de un montón de cosas, pero que en realidad, como los archivos están construidos desde una lógica que es política, estatal, vinculada a lo masculino, estas prácticas domésticas quedan en lo doméstico y se comen tan rápido como los platos, ¿no? Bien, entonces no dejan mucha marca. El menjunjito que armaste con la harina, con el secreto de abuela, no, el olor es tremendo, con la nuez moscada, va todo junto a la olla en la que le habías puesto manteca previamente. Una vez que el ajito estuvo un poquito, que se doró un poquito, ni siquiera se llegó a dorar, que se cocinó un poquito sin llegar a quemarse, porque si se quema queda muy feo y hay que tirarlo. Amargo. Queda amargo, sí, hay que tirarlo. Bien. Y esto ahora hay que esperar. ¿Querés que yo vaya revolviendo? Vos vas revolviendo, Dale, que haga que los globitos. Charlando. Bueno, ¿qué me pasó? No tenía dónde estudiar la historia de estas mujeres. Entonces... Claro, porque no hay registro previo, porque no es una actividad valorada en el origen, en el momento en que sucede. Pero lo que sí encontré, y ahora voy a usar un poquito de cebolla, lo que sí encontré es recetarios. Empecé a encontrar recetarios de cocina escritos por mujeres a fines del siglo XIX y me sorprendió la cantidad. Entonces,
los historiadores de la alimentación, que en ese momento, los que estoy hablando de principios del siglo, o sea, 2000, sí, ponían muchos reparos en hacer historia leyendo recetarios de cocina, porque decían que en realidad los recetarios de cocina son escritura, que en realidad la gente no come lo que está en los recetarios de cocina, la gente, lo cotidiano de la vida no se resuelve con Petrone, es una excepción. Claro, en realidad la gente, no te iba a servir para saber lo que se comía. Lo que la gente comía, sí, lo que se escribía. Esto empezó a hacer burbujas, ¿eh? Y a espesar. Sí, ya empezó, está. Pero un poquito más. Un poquito más para que se termine de cocinar la harina. Y bueno, cuestiones que no me servía para saber qué es lo que la gente comía, pero sí me empezó a servir para saber que había un montón de mujeres que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX escribían, publicaban, escribían sus libros de cocina citando a cocineras, y empecé a descubrir un entre mujeres vinculado a la cultura escrita que me atrapó, pensando las mujeres intelectuales, las mujeres escritoras, cómo se posicionaban estas mujeres que nunca publicaron más que ese recetario. Lo que también me atrapó de esto es que muchas de estas mujeres escribían bajo seudónimo. Ajá. O sea, la cocinera criolla de Marta, la perfecta cocinera argentina de Teófila, pero en realidad eran seudónimos. Entonces yo empecé a buscar quiénes eran esas mujeres que estaban escondidas en esos seudónimos, por qué usaban seudónimos. Bueno, y ahí una se cruza con la crítica literaria. Eso te iba a decir, aparece ahí una cuestión literaria, una cosa literaria, que per se no lo pensás. Claro. Entonces, cuando en las búsquedas biográficas, que fueron una búsqueda indicial de ir rastreando a ver quiénes eran estas mujeres, las fui encontrando. O sea que desde los libros de receta hacia las actoras, las biografías de las mujeres que escriben recetas de cocina. Cuestión es que estas mujeres no eran en su mayoría cocineras, eran mujeres que sabían escribir. En realidad, señoras de la sociedad que tenían acceso a negociar con un editor la publicación de un libro. Totalmente. Y pensando, fines del siglo XIX, ¿quiénes podían publicar un libro? Ir a una editorial y hablar con alguien para que les publique un libro. Las señoras. Y ahí descubrí un mundo. Y voy a nombrar una porque me parece que nos toca. Encontré que detrás de Marta, la cocinera criolla, estaba Mercedes Cuyén de Aldao, que era una señora que publicó su recetario de cocina para construir la capilla del Hospital de Santa Fe. Y con los fondos recaudados por el libro, con unas críticas interesantes, porque decir, bueno, ¿por qué alguien decide publicar un libro de recetas de cocina para generar una capilla? ¿Este espesor está bien? Está perfecto. Y ahora vamos a la otra sartén para terminar el relleno. Entonces ya tenemos 1 y 2 hechos. Paso 3. Paso 3. Esa sartén, donde ahora sí necesitamos un poquito de aceite. Todas esas cosas como que me fueron sorprendiendo. Cómo la cocina empieza a ser un saber que articula escritura, que articula proyectos editoriales, que articula prácticas de sociabilidad. Todo un entramado cultural atrás de un libro. Y a su vez permite encontrar mujeres que efectivamente cocinaban, porque estas señoras generalmente tenían capacidad de dejar algún diario o alguna nota explicando el proceso de elaboración de ese libro, y ahí uno encuentra a las cocineras, ¿no? Entonces Mercedes para construir ¿quién este cocinaba libro, realmente? Y en un momento Mercedes deja registro de que ella tenía mucho miedo de publicar sus recetas, porque como no sabía cocinar, el saber estaba en la otra. Claro. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿de qué tipo de saber es la cocina? ¿Qué tipo de saber es la escritura? En las dos se involucran las manos. Una ahí empieza a estudiar todo lo que la filosofía dijo sobre el saber y sobre las manos, y bueno, se vuelve un mundo enorme, y una termina pensando que el saber culinario es un saber práctico. Una base de aceite ahí, ¿no? Una base de aceite. Perfecto. Para poder dorar las cebollitas. De verdeo. De verdeo, que queda más rico que las otras. Que las comunes. Y bueno, así fue como pude encontrar a las cocineras, como pude encontrar las dudas que estas señoras tenían con respecto a escribir una receta de cocina, el respeto, para poder contarle a alguien qué es, porque si no sé, no sé. Y hay un saber que hay que transmitirlo, y hay que hacerlo. Esto que decías, ¿no? La cocina es práctica. Es una práctica que ni siquiera es verbal. Y eso se nota en estas primeras recetas. Esto te sirve para revolver, eso medio grande, pero...
En el comedor de la universidad todo es grande. Es grande. Porque come mucha gente. Esa cosa maravillosa de pensar, es un arte de hacer, se ponen las manos. Y es esto que estamos diciendo, la salsa blanca está cuando adquiere esa textura, eso no se puede contar en un libro. No se puede escribir. Sí, podrías decir, bueno, viste que le haces una raya y que no se una de determinada manera. ¿Cómo medí el tiempo de unión? Es tal cual lo que... Todos esos detallitos yo los empecé a encontrar cuando pasé de trabajar con los libros a trabajar con manuscritos. Previos a los libros. Lo que las mujeres, esa cosa maravillosa que creo que todos debemos tener, que es la notita con alguna... Esto ya está, porque si no se va a quemar. Y ahora hay que agregarle un poquito de... Esto es espinaca. Espinaca previamente tiene que estar hervida. Perfecto. Un poquito, si son 2, y si vamos a emplatar 2 con esta cantidad, está suficiente. Le pongo un poquito más. Y bien. Ahora, para terminar esto... ¿Le vamos a poner algo más? Yo generalmente... Eso es sal. Eso es sal. Se doraron un poco. O sea que aquello que no encontrabas en los libros lo encontraste en los manuscritos. Lo encontré en los manuscritos. Es esto de manuscritos que eran de mujeres que llevan sus recetas para la cocina de todos los días. Y la experiencia más hermosa que tuve con respecto a eso es poder haber trabajado con el manuscrito de Letizia Cossettini, ¿no? Que para mí fue un hallazgo. Y volví a comprobar la genialidad de esa mujer y el respeto. Y la unión entre tu licenciatura en educación y tu doctorado en historia, sí. Es como que... Y además... Casi que Letizia viene a resumir eso, ¿no? Letizia viene a hacer como una síntesis y además, ahora esto hay que agregarle un poquito de salsa blanca para terminar de darle el gusto. Yo tengo acá la cuchara con la que... Vamos. Si querés esta más chiquita, ¿no? ¿Está bien con esa? No, con esta está más que bien porque hay que... Esto va a ligar, digamos. Perfecto. Y esta salsa que queda es para emplatar. Con esto ligamos... Unimos toda la cebollita. Eso sal, pimienta no, ¿no? Un poquito de pimienta puede ir. Pongámosle pimienta a la vida. Ya no necesitamos más. ¿Voy y me decís? Dale. Sí, pimienta lleva. Ahí está. Sale poquito, así que viene. Ya estamos. Bueno, contame cómo es esto de encontrarte con Cossettini y además cómo es esto de después pensar en un libro de las recetas. De Letizia. De Letizia. Es que a mí las hermanas Cossettini se ha escrito tanto, incluso hay un archivo y hay... Ahora vamos a emplatar. Bueno, vamos a... Tenemos el relleno. Tenemos la salsa que habría que... Bueno, pero en realidad primero vamos a armar los canelones y después vamos a buscar un lugar donde dejar los canelones y después emplatamos. Entonces, ¿esto lo puedo poner sobre la mesa? Vamos a sacarla, sí. Había una tablita de madera, surum, acá. Ahí, para que no queme. Por las dudas. Vamos a ir poniendo todo esto acá. Ahí está. Bueno, discúlpame, Letizia hacía crepes y cocinaba con mucha verdura. No, lo alucinante de Letizia fue poder encontrar una entrada a la vida cotidiana de ella. Porque generalmente una las conoce como maestras y parece que lo único que hacían en su vida era dar clases. Y no hay otro registro. Porque también es esa otra cuestión que tienen los archivos. Cuando se construyen archivos personales de mujeres, lo que se conserva generalmente son aquellos papeles que nos posicionan en tareas hegemónicas, que son tareas generalmente de varones. Esto de pensar... sí, lo que tiene valor para ser registrado es eso. La escritora, la que fue a la guerra, la que participó en política, pero no la que cocina, a no ser que haya publicado un libro. Y ahí aparece la necesidad de aparecer en esos libros de estas señoras. Bueno, y con Letizia que nos encontramos escondido en la casa de un exalumno, casi como un lapsus, este cuaderno que no estaba en ningún lugar excepto en la casa de alguien que conservaba papeles personales de Letizia. Pero personales de la vida cotidiana de Letizia.
Y muestra eso, y la verdad que cuando... El anotador sería esto que... Un cuadernito Rivadavia, así, de esos que todas usamos en la escuela, donde el único modo que te enterás que eso estaba lleno de recetas de cocina es recorriéndolo todo, porque estaba lleno de recetas de cocina, pero no tenía ni carátula ni nada. Era bien esas notas que una lleva, donde vos decís, bueno, ¿cómo se hace la salsa blanca? Y vas anotando así con el más. Yo tengo el mío. Todas lo tenemos. Eso es algo, bueno... Leticia lo tenía y tenía la facilidad. Bueno, ya ese es un cuaderno que ella hace en la década del 80, o sea, ya una Leticia grande, cuando muere su hermana y se tiene que poner a cocinar, hace lo mismo que en la escuela. Ella en la escuela llevaba diarios de clases. Exacto. Para aprender, no para registrar, para revisar la práctica. Y en la cocina hacía lo mismo. Anotaba la receta y después con otro color decía, si usás la taza de las flores celestes, poné la mitad. O si vas a usar que es como si una pone, bueno, si va la taza roja, la mitad de harina es la mitad. O si vas a usar la sartén, no sé, de tal tamaño, te quede cubierta, no pongas tanta cantidad o subí la cantidad. O sea, esas indicaciones donde vos decís, esta mujer cocinaba, no era que coleccionaba recetas. Claro. ¿No? Entonces, ese volver sobre la receta da la idea de que había ahí una mujer que estaba aprendiendo a cocinar, que usaba la escritura. Un ejercicio totalmente distinto a lo que encontrábamos en estas señoras, de fines del siglo XIX, donde había ahí una proyección hacia el espacio, ni siquiera una proyección hacia el espacio público, porque escribían bajo seudónimos. No, hacia la literatura a lo mejor Ni siquiera. ¿Tampoco? Ellas lo que creo que ahí hubo la hipótesis, después de trabajar mucho tiempo con estos textos, yo creo que a fines del siglo XIX un conjunto de varones habilitaron para las mujeres la posibilidad de escribir sobre algunos temas, y la cocina era un tema de mujeres. Y hubo muchos varones que querían que las mujeres quedáramos asociadas a eso. Pero como las mujeres que iban que escriban, pero que escriban de cocina. Que escriban sobre de algo cocina, de ellas. Y que ni siquiera había una necesidad de poner el nombre. O estaban inicializados, por ejemplo, Virginia Pueyrredón de Pelliza, BPDP, y después una va buscando quién es. Claro. O Mercedes Marta, o Susana Torres Teófila, pero no el nombre propio. Y tampoco ellas querían. Era el único libro que publicaron con reediciones impresionante, porque la capilla del Hospital de Santa Fe de la Caridad se construyó efectivamente con la venta de ese libro. Incluso yo lo he encontrado reseñado este dato en diarios de noticias de España, porque el libro se edita en España, se edita en Barcelona. Entonces era como se publicó un libro de cocina para construir una capilla. Un libro de cocina que ella el único dato regional es que ella el prólogo lo firma en Santa Fe. Ella dice Santa Fe, 1914. Entonces ahí una la empieza a situar, pero claro. de ella no hay nada. El libro tiene una perlita, bueno, estamos en el área de salud. El libro tiene una perlita porque se llama La cocinera criolla y Recetario curativo doméstico. Entonces tenía 3 partes: la cocina criolla, que es la cocina del dulce de leche, de las tortas las brujas fritas. Aparecieron ahí también, curando. Y ahí viene el problema. Ese va a ser el problema que va a tener ese recetario. Que después tienen la cocina cosmopolita, que es la de los inmigrantes, porque en 1914 acá teníamos ya estaba todo el aluvión migratorio activo, entonces es una cocina que recupera la pasta, que en los otros recetarios no estaba, y ese recetario curativo doméstico que habla del empacho, que habla de, no sé, cómo curar le va a generar algunas tensiones con su familia, porque su hermano era el director del hospital, y eso era como el reemplazo. Ella es muy cuidadosa en decir que esas recetas se deben usar mientras las madres esperan que venga el médico. Es muy cuidadosa. Y la otra cuestión es que las recetas esas vamos para armar los canelones. La otra cosa interesante que tienen esas recetas es que tienen una precisión en el marcado de los ingredientes que no es la misma que la de la cocina, que es a ojo. Ahí si lleva tanto de tal sustancia, los gramos están marcados. Digo, porque hay algunos remedios que sí llevan algunos, en este momento no me acuerdo de ninguno, pero hay algunos ingredientes de esas recetas que hay que comprarlos en farmacia. Bien. Que tenerlos en casa para usar en el momento que el nene se lastime. Entonces ahí el cuidado en marcar cómo combinar no es el mismo que este otro de las recetas, que es a ojo. Qué increíble que en el mismo libro estas dos cosas. Haya un modo, y uno dice, bueno, como la receta de salud tiene un
un estatus que no es la misma, por más que estemos usando la palabra receta. Sí, y la salud es un tema que no es per se de mujeres, ¿no? Por lo menos. No. Igual hay muchas recetas de cocina donde ahí las recetas de light se confunden con recetas de enfermos y recetas de vigilia, ¿no? Está todo como confundido, pero hay una parte dedicada a recetas para los enfermos de la casa. Paula, te hago una consulta. Digo, esto que decíamos, los pasos, lo armamos ahí y después lo pasamos al plato. Los pasos, los modos de hacer canelones, digo, ¿cómo se te va modificando también en los modos de hacer la construcción histórica en tus estudios? Digo, sí. Paso de la receta y me voy a los manuscritos, digo, ¿qué grado de flexibilidad hay en esa cuestión metodológica de la historia, del estudio de la historia? En mi caso en particular es la búsqueda del sujeto y de la acción del sujeto. Y vas modificando el método en función de encontrar eso que querés encontrar. Sí. Y también de la condición de posibilidad, porque estas fuentes no están en los... Voy a usar esta cuchara. Es más práctica que esta, que queda media tosca. Esto es muy simple. Vamos a hacer bien... Si querés, mientras que vamos armando, contás cómo lo armás, pero también sabés que me interesa ver, bueno, tus estudios son sobre historia, claramente, lo de las recetas y las mujeres aparece, diría, en todo tu recorrido académico. ¿Cómo aparece ahí la perspectiva de género? Porque uno puede estudiar mujeres sin tener perspectiva de género. ¿Te aparece desde el origen, cuando vos decís, bueno, voy a estudiar a estas mujeres desde esta perspectiva, o se va incorporando en tu recorrido a lo largo de tu trayectoria académica? Yo fui cuidadosa con eso porque yo trabajo mujeres y hago biografías y esto es muy simple, ¿no? Eso es un rollito. Es un rollito. No hay mucho... Ponerlos acá. Vamos a ver. Qué pedazo de canelón. Vamos a dejar. El olor es increíble. No sé si alguien... Bueno, yo los hago así y los relleno en el medio. Hay otra gente que hace otras cosas. Sí, que en una punta, eso también, ¿viste? Sí, cada hay método. Una receta, pero después cada uno le va dando el tono que quiere a esto. Y estos son, uno podría decir que son vegetarianos, o podría decir que son de tiempos de poco dinero, donde esto también es algo que uno aprende cuando trabaja la cocina que realmente se la de verdad, ¿no? La que decíamos, la de verdad. No sé si lo de verdad complica, pero sí es cierto que es la cocina donde mucha gente cocina desde... Nosotros ahora podemos decir, este quedó súper lleno. ¿Querés que saquemos un poco? Sí. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo antes de hacer todo mal. Paula, te vuelvo al tema de la perspectiva de género. Insisto, hay un montón de estudios de mujeres, pero no necesariamente tienen que tener perspectiva de género esos estudios y esos abordajes históricos. La perspectiva de género, mira, justamente estoy trabajando en un seminario que se llama Género, Poder y Sociedad, y trabajamos esto. Para que te empujes con un tenedor. Ya está. Parece que ahora a veces, sí. Estamos trabajando esta cuestión de cómo la historia puede escribirse en perspectiva de género. La cuestión fundamental es entender que no hay una esencia mujer, sino que cada época construye a partir de ciertas prácticas, saberes, lugares, posibilidades, instituciones, un tipo de... esto quedó lindo. Un poema. Como diría Petrona, esto quedó... Vamos a ponerle... La salsita. La salsita. Y me decías... Cada época construye y cada época genera sus educaciones, sus intervenciones sobre las mujeres. Pero también pensar cómo... Vamos a prolijar todo. Yo voy a seguirme contando y yo te voy improlijando. En estas prácticas, como diríamos, cotidianas, se van generando intersticios de resistencia o se van fisurando espacios o habilitaciones para pasar al espacio público. Entonces una dice, bueno, son todas mujeres, pero son mujeres que están luchando por ir un poco más allá de ese lugar. Algunas, otras no. Entonces una encuentra mujeres que escriben recetarios de cocina para reforzar el lugar de la mujer doméstica en las sociedades. Bueno, las mujeres tenemos que cocinar porque somos madres, porque tenemos que alimentar a nuestros hijos y por eso escribimos recetas de cocina. Petrona tiene una frase que yo me la sé de memoria porque no tiene desperdicios. Ella dice,
Usted señora, bueno, es mi momento de jugar a ser Petrona, usted señora, si es quien sostiene la economía del hogar, lo que tiene que hacer es jamás demostrárselo a su marido. O sea, que no se note. Que no se note. Es el caso. ¿Cuántas cosas las mujeres sin que se noten en nuestra historia, no? Sin que se note, porque el caso de ella era que efectivamente ella era la sostén del hogar. Y siempre estuvo casada, incluso llevó en el apellido hasta, o sea, su marca lleva un apellido de un marido que estuvo muy poco tiempo con ella. Entonces Gandulfo muere rápido y ella se vuelve a casar y sin embargo ella nunca se saca ese apellido. Porque, bueno, Petrona es la cocinera del mercado y cuando alguien tiene una marca, la marca no se cambia. Ella, más allá de que después ella se casa con otra persona y después vuelve a quedar viuda y va oscilando, nadie sabe qué es la C de Petrona, si es que se llama Petrona Clementina o si es que es el apellido de ella. Esto le falta la Bien, yo mientras que vos haces eso, vos acá preparás un resultado, ¿no? Que es el resultado de esto que acabas de hacer, que son los canelones, y yo voy a traer para que mostremos de qué manera también los resultados de Paula aparecen en libros. Aparecen en libros de cocina, que algunos son producto de justamente de la investigación, de esas anotaciones, de esas cosas. Y ahí tenemos, esa es mi tesis doctoral. Un cachito de cocinera. Sos un cachito de cocinera. Ahí dice que a fines del siglo XIX se pensaba que todas las mujeres teníamos un cachito de cocinera. Por eso Juana Manuela Gorriti pudo escribir Cocina Ecléctica y yo puedo estar haciendo estos canelones hoy acá. Porque algo tenemos, aunque no te hayas dedicado. Algo tenemos. El tema es que esa frase, y ahí viene la perspectiva de género que me quedó colgando, esa frase parte de una esencia. No tenemos un cachito de cocinera. Hay una cultura, la cultura por medio de efectos de la educación moderna, que insiste en ese cachito de cocinera. Nos sitúa en ese lugar, ¿no? Sí, y ahí viene otra hipótesis que ahí no la tenía tan clara y que ahora, pasado el tiempo, la tengo, que es que la educación femenina, la educación de las mujeres, que es lo que finalmente nos hace esto que somos, no pasa por las instituciones educativas. Pasa por las casas, por esas lugar. Cocinas, por esas charlas, por esas... Sí, por estas cosas que sí. Esa transmisión. Ahora porque estamos nosotras, si yo estuviese con mi mamá, finalmente la termina haciendo ella y yo miro cómo cocina, después te dice pone esto. Acá está mal, déjame que yo lo hago más rápido. Bueno, también eso viene a cuenta de las abuelas, de esas casas donde había como 40 para comer, entonces no estaba todo el tiempo ese de disfrutar del proceso de cocinar, entonces hay unos apuros. Pero, esta hipótesis de que la formación en las mujeres viene de esos espacios más que la educación institucional. Ahí. Porque la educación institucional pensó en el varón. Las mujeres tuvimos que pelearla para llegar a la universidad y lo primero que se nos habilitó fue o ser maestra o ser enfermera. Que la enfermera para mí es el estereotipo del trabajo femenino, no hay enfermero. No, muy pocos. Está diciendo así el cuadro en cambio las maestras no. Está Sarmiento que hace sombra todo el tiempo. La enfermería, y son tareas del cuidado. Está Sarmiento que hace sombra todo el tiempo, pero también es como esa situación de una pirámide, ¿no? Está ahí arriba Sarmiento y el resto de las mortales. Sostenido por un montón de mujeres que trajo de todas partes del mundo, pero arriba está él. Las mujeres peleamos un montón para estar en los espacios institucionalizados. Hoy de la educación, por lo pronto. Pero tampoco podemos decir que no hay techos de cristal. Totalmente. A mí me costó un montón que estos temas que trabajo fuesen aceptados. Incluso el tema de la cocina lo tuve que sacar para poder permanecer en la cantidad de personas que deben haber dicho, ¿por qué es mujer? Que estudia cocina. ¿Y a quién le importa? Alguien me dijo, ¿a quién le importa? Pero ya sabemos que cocinaban, es lógico, si no hubiésemos llegado hasta acá. ¿Y no te parece importante poder contar cómo esas mujeres pelearon día a día ese llegar hasta acá? Porque si no comemos nos morimos. Alguien nos tiene que dar, podemos dejar de hacer un montón de cosas menos. Parecería ser que no es un tema importante porque toca esa cosa cotidiana, doméstica, que... De eso que decíamos, eso que no está jerarquizado en un momento determinado, ¿no? Que por eso después es muy difícil de ir a indagar en los procesos históricos. Esto que decía, bueno, ¿qué es lo que estaba jerarquizada? La actividad del hombre. La actividad de las mujeres no estaban jerarquizadas, por eso no hay... Y sigue pasando esto, ¿no? ¿Por qué esto? No está jerarquizado.
sí, va por ahí. Y encima se le ocurre a una mujer estudiarlo, o sea. Sí, es como, pero bueno, una vez que uno empieza, bueno, hoy por hoy estamos en un momento donde las mujeres ocupamos otro lugar, o sea, hemos capitalizado un montón de... Y bueno, el tema aparece, las revistas lo empiezan a habilitar y van apareciendo publicaciones y hay otra gente que se va enganchando, entonces podemos dialogar, citarnos, armar estados de la cuestión y el tema empieza a tener un sentido. Esos libros son todos diferentes. Sí, estoy viendo que, bueno, comentabas esto de las recetas santafesinas y de las cocinas santafesinas. Yo creo que acá debe haber historia de la inmigración, por ejemplo. Ahí ¿no? yo creo que yo considero que fue el trabajo más lindo y no sé si voy a volver a hacer un trabajo de esa naturaleza. Eso es un recetario de cocina. Que yo, y esto lo digo a la cámara, y tuve el gesto así de ego de poner mi nombre en la tapa, porque era la directora del proyecto. De ninguna manera una persona sola puede hacer ese trabajo. Claro, fue un equipo de trabajo. Fue un equipo que recorrimos la provincia buscando recetas de cocina. Y lo que está editado ahí por medio de un contrato, podríamos decir, antropológico con nuestros colaboradores y colaboradoras, era que nosotras no íbamos a intervenir las recetas, que las íbamos a publicar y que íbamos a publicar todo. Solamente íbamos a trabajar con el procesamiento de la escritura porque las recetas... que publicabas la totalidad de lo que obtenías. Pero la recolección era así. Entrábamos en contacto con una localidad, sea museo, escuela, la que nos habilitara. La localidad convocaba, nosotros hacíamos un taller, la gente que se animaba a participar dejaba su receta y esa receta tenía que tener 3 cosas. Por un lado, marcados bien que sea una receta que se cocine en la provincia, no que sea un delirio, que sea una receta que sea clara, que el que la lea la pueda hacer. Eso llevó a pensar lo difícil que es escribir una receta. Exacto, para que alguien pueda replicarlo, ¿no? Replicarlo por medio de la lectura. Y después de la lectura, digo, de lo que alguien escribió, y después la otra cosita que tenía que tener era un párrafo al principio o al final que dijese por qué esa receta debía estar en un libro de historia santafesina, de la cocina. En realidad un recetario de cocina santafesino que lo ordenamos de la A a la Z, no tiene un criterio gastronómico. Qué interesante que el resultado de una investigación científica aparezca en un libro de recetas, ¿no? Cuando uno piensa el paper como forma de mostrar el resultado final, seguramente esta investigación también tiene su paper, en términos de contar cómo lo llevaron adelante y demás. En realidad arrancar pensando en que tenías que en lograr realidad, esto. No hicimos nunca un paper, porque una va conociendo ahí hay 500 personas. Claro. Hay 550 recetas y hay 100 localidades de la provincia. O sea, hemos andado. Fue antes de la pandemia y fueron años de mucho ir y conocer mucha gente. Y una va adquiriendo unos respetos con el informante. Totalmente. Hay recetas que dicen cosas que nos encantan y hay otras que dicen cosas que no son tan lindas. Nosotros reprodujimos todo y la idea era que las recetas se cocinen y empezar a hablar y a ordenarlas desde el lado de la racionalidad que provocan las categorías. Nos parecía que era perder el sentido del pacto que nosotros habíamos hecho. Que era vamos con todo. Vamos a armar un registro. Entonces pasamos a la idea de que es como un archivo, pero son recetas que se pueden cocinar. Y yo lo considero un trabajo que para mí es lo más importante que hice, porque una visita distintas casas de la provincia y encuentra en las cocinas ese libro con nuestros sellos. Claro. Que de otra manera no llegamos, porque el cachito de cocinera no lo leen. Pero de la A a la Z sí, aparte incluso dicen, son recetas baratas que se pueden hacer, llegás porque a fin de mes cocinando con de la A a la Z, claro, porque la consigna que era esto, no la cosa súper elaborada, sino eso que vos podés resolver. Esa cosa que aparece ahora, que digo, ¿quién tiene 5 quesos brie en la heladera todos los días? Cambio, acá vos tenés, en realidad está, por ejemplo, qué sé yo, el zapallito relleno, porque los zapallitos crecen como yuyo. Y las épocas, y momento, y la estación, y todo. Yo te voy limpiando. Son recetas con productos de estación. Entonces son recetas baratas. Y ni siquiera aluden a una huerta. Porque es las mandarinas que crecen en el patio, la que tiró la semilla del zapallito y crecen en el patio,
o alguna que planta alguna cosa, que hace crecer alguna cosita, pero no es la elaboración, sino es esa cocina cotidiana, incluso con algunas mujeres que iban con no sé qué. Entonces decíamos, pero ¿por qué no hacen cosas fáciles que después la gente lo pueda leer y reproducir? Claro. Entonces una dice, bueno, yo voy a pasar ¿cómo hago los bollitos de papa con el puré que sobró? Para darle gusto, para que no sea esa cosa. Entonces ahí empiezan toda una creatividad donde uno empieza a decir, bueno, hay un saber. Y después la estética de la cocina. Esto puede ir al horno también. ¿Podría? Esto puede ir al horno, generalmente se hacen un montón. Se cubre de salsa, acá hicimos salsa blanca, algunos le ponen salsa roja también, se gratina con queso y queda muy rico, incluso yo porque no uso queso cuando cocino ni como queso, pero generalmente esto lleva queso. O sea, vamos haciendo diferentes estrategias de... Esto es muy mío, sí, esto tiene un sello muy... No es, yo pensaba, digo, acá están los panqueques de la tía Zunilda, de una de nuestras colaboradoras, sí, que da la receta, pero yo digo, no son esos, tienen algo mío porque tienen ingredientes que yo... No tienen ingredientes que yo estarías habituada. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y austero. Aunque sea claro, digo, todo, digo, en esa gama, me gusta. Ahí está. Perfecto. Quedamos con estos canelones que son fáciles, baratos, bueno, bonito y barato. Y rico. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por haber venido a cocinar. Por favor, un placer. Vamos a seguir charlando esto con vos para que nos sigas contando. Digo, hablamos de algunos de los libros y no de todos. Pero bueno, muchísimas gracias por venirte hasta el comedor del área salud. Y ahora nos vamos a comer. Seguimos en una nueva edición de Ciencia al Dente.